Buenas noches, México. ¿Qué semana? Y es que el mundo está loco, que ya no sé si a veces estoy viendo las noticias o viendo sketches de la carabina de Ambrosio. Arrancamos en Sonora. Rubén Rocha Moya pidió licencia porque lo acusaron de nexos con los Chapitos. ¡Qué arma la carnita asada! Fíjense nada más, yo me imaginé a los Jaguars de Star Wars celebrando la caída del Imperio. Así como que... pásame la tortilla. En otros países se hacen marchas. Aquí se hacen parrilladas. Básicamente, la política mexicana es como la carne. Si se quema, se tapa con salsa, hijo. Pues ¿qué más, no? Se tapa con salsa y ahí traiga secuestros y tápalo con salsa, hijo, ¿no? Y hablando de salsa, vámonos a Estados Unidos. Una niña le dice a Donald Trump: estoy aprendiendo a jugar voleibol, ¿no? Pues la niña bien orgullosa, ¿no? Y bien acá, estoica, ¿no? Feliz de la vida de decirle a Donald Trump. Y Trump, con toda la delicadeza del mundo, fíjense nada más, le respondió: como eres bajita, mejor intenta jugar fútbol. O sea, el hombre ya es maestro en educación física y ya sabe qué deportes ponerle, ¿no? Improvisando, imagínense a Trump. Yo me imagino a Trump repartiendo deportes en la primaria, ¿no? Así como que tú te vas al básquet, tú al ajedrez, porque necesito un compañero. Y tú como eres alto, ¿verdad? Te vas a jugar damas chinas, ¿no? Ya, este hombre ya está casteando básicamente como si fuera musical, ¿no? Como si fuera serie musical. Básicamente ya está haciendo un High School Musical, pero versión Casablanca, ¿no? Y mientras tanto, aquí en México, en plena mañanera de Claudia Sheinbaum, ¿qué creen? Se les cayó la mampara encima. El discurso era estabilidad. Y ¡pum! Así como se cayó su mentira, así se cayó esta mampara. Y bueno, había funcionarios corriendo detrás de ellos, micrófonos volando, parecía concierto de Van Halen y de AC/DC. Pero bueno, la próxima vez que digan que el gobierno está sólido, pues tan fácil, ¿no? Revisen primero los tornillos de las mamparas que ponen, ¿no? Revisen primero la estructura, ¿no? Para ver si está sólida y no sale volando, así como las mentiras que dicen que se las lleva el viento. Aquí queda una cosa a decir, que es, así como las palabras se las lleva el viento, así de fácil es mentir y que te cache. Lo mejor es que todo conecta. Al Rocha Moya va y lo celebran con carne asada. Si se fijan, Trump da consejos deportivos como si fuera entrenador de primaria. Y bueno, la mampara del gobierno de México se cae antes que sus promesas. El mundo ya no necesita noticieros, si se dan cuenta. Necesita parrilleros, árbitros y carpinteros. Así que señoras y señores, prepárense. Porque si la política sigue así, la próxima mañanera va a terminar con karaoke. Trump va a dirigir educación física en las escuelas de Estados Unidos y chance en las de México. Ya ven que le gusta meterse en donde, ¿no? Y los Jaguars van a ser de los nuevos senadores de la Cámara de Diputados. Así que bueno, bienvenidos a este México y bienvenidos a esta noche que rollo, porque el día de hoy tenemos un actor de doblaje como pocos. Sí, señores. Si ustedes conocen a Yondu, si ustedes conocen los personajes del Chavo, el Chapulín Colorado, bueno, ustedes sabrán quién les da voz. Es un hombre que, bueno, que siempre es informal, pero que también vive en la luna. Señores y señores, hoy está con nosotros, aquí en esta noche que rollo, Jesús Guzmán. Así que, comenzamos. Buenas noches, sube el telón.
noche, qué rollo. Bien, señoras y señores, muy, pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que ustedes nos vean. Estamos, señores, transmitiendo en esta nueva temporada de ¿Qué rollo? Hace tiempo que no transmitíamos ni hacíamos, pues, ningún tipo de entrevista. El día de hoy tenemos un gran invitado que en lo personal, bueno, es un extraordinario actor y bueno, él a veces vive adentro de un barril, pero cuando lo llama el pelón de noche, imagínense nada más, se va con él y es una persona que, bueno, es muy informal, pero que también vive en la luna. Señores, con ustedes, Jesús Guzmán. Muy buenos días, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, querido Daniel, mucho gusto de estar aquí contigo y con tu auditorio. Y bueno, después de esa introducción, ya dijimos todo, ¿no? Ya pasaste por todo así, en 10 segundos. Así ¿Eh? es. No sé quién de verdad se acuerde del pelón de noche. Todavía a lo mejor del informal un poco, pero sí, estamos hablando ya de inicios de los 2000. Así es, 2001, me parece. El pelón de noche fue 2004 y el informal fue del 2006 al 2008. Mira, podría decir, mira, lo que a todos los artistas no les gusta, o sea, te vi de niño. Sí, no, bueno. Sí, no. No, todavía peor que dijeras, y mi abuelo te vio así Y mi de... abuelo te vio con borolas, ¿no? Sí, 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 así de sí, con el Sayas, ahí estabas haciendo tus pininos. Sí, Con no. César Bono, no, 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 no. Sí, Qué buenos, exacto. Qué qué horror. buenos tiempos. Con Pini Bueno, Iglesias. pues, ¿dónde nace Jesús Guzmán para empezar? En la sala de un hospital en la Ciudad de México. A las 9:53. ¿En qué? Las 9:53. Exacto, no, a las 7:14 de la mañana, fíjate, para que veas que sí, sí, sí lo tengo así específico el dato, porque ahí está en el acta, y en la Ciudad de México, y he vivido aquí toda mi vida. Muy bien. Este, ¿cómo nace esta idea de ser actor? ¿Ya imitabas personajes desde que eras niño? Sí, yo creo que tuvo mucho que ver el cine y la televisión desde niño y me llamaban mucho la atención. Te pintaban un mundo fantástico, imaginario, el ver la televisión, el encender ese aparato y ver cosas pues que no estaban, no existían a tu alrededor, pero ahí te metían en otro mundo, o ir al cine y ver en la pantalla grande otras cosas, ideas, lugares. Me llamaba mucho la atención, pero me llamaba más la atención todavía los personajes y me gustaba mucho, ¿no? Fijarme, escuchar. Nunca era con la intención de imitar sino me llamaba mucho la atención. Cuando veían de niño las caricaturas, me llamaban mucho las voces de los personajes. Entonces, me gustaba mucho, ¿no? Decía que, o sea, yo no me podría imaginar después, o sea, cuando era niño, a señores detrás de un micrófono haciendo las voces de Don Gato, de Pedro Picapiedra, de Superagente 86, de todo esto que yo veía, porque me sonaban tan fantásticas y tan originales que decía, no, es que así habla Don Gato, es la voz de Don Gato, ¿no? O sea, no pensaba que había alguien detrás pero nunca me imaginé de grande llegar a hacer esto también. Nunca lo pensé, ¿no? Yo de grande quiero hacer esto. Pero me llamó mucho la atención la voz de los personajes y eso me hizo empezarme a fijar en los personajes de la vida real que estaban a mi alrededor. Entonces sí me convertí en el que en las comidas familiares o en las cenas me ponía a imitar al tío, al abuelo, a la tía. En la escuela, si no iba el profesor, yo me iba al frente y me ponía a imitar al profesor y a disque dar la clase como el profesor. Entonces, todo se moría de risa, pero nacía muy natural de mí, ¿no? Claro. ¿Alguno Sí. de tus personajes que durante tu carrera has hecho dentro del informal, dentro de tus diversos programas, hay alguna inspiración en la que te hayas basado en algún personaje de niño? Bueno, Rosendo Fermín tiene todo. Hace rato me estaba acordando de Rosendo Fermín porque en el informal, bueno, y esto viene desde el pelón de noche un poco, pero en el informal le di forma
a este personaje que se llamaba Rosendo Fermín. Bueno, el ahí sí no, ¿no? Este era, no era, bueno, sí tiene que ver con mi niñez porque Rosendo y Fermín eran dos instructores de natación en donde yo aprendí a nadar. Uno se llamaba Rosendo y el otro se llamaba, no, perdón, Rosendo era el que me enseñaba a nadar y Fermín era el que estaba en la barra de una cafetería ahí al ladito de donde yo aprendí a nadar en el Deportivo Chapultepec, este, ahí en Mariano Escobedo. Y me llamaban mucho la atención sus nombres y se me quedaron toda la vida, Fermín y Rosendo, ya sabes. Entonces, cuando creo este personaje del ICNO, que en realidad es un gestor que había en una agencia de publicidad donde yo trabajé, que así era, o sea, era este personaje que te hacía el chiste malón y como que todo era, ya sabes, se zafaba y se echaba para atrás, todo así. Si tú pasabas con un pan que te acababas de calentar en la cocina, en el microondas, te decía, ay, muchas gracias, no te has molestado. Ay, sí, no. O sea, todo el tiempo era eso, ¿no? No sé, era el cumpleaños del director, tal cual, y le cantaban las mañanitas, y ya que se reinaba el silencio, decía, pues ahora todos tenemos el día libre. Ay, sí, no. Entonces, dije, este cuate lo tengo que hacer de alguna manera y le puse Rosendo Fermín, ¿no? Eran estos dos personajes de mi infancia. Y se quedó, ¿no? Y a la gente se le grabó el nombre y el ay, sí, ¿no? Entonces me da mucha risa porque después hice stand-up y usaba la frase ay, sí, no para ciertas cosas. Y es de lo que más se acuerda la gente de mis shows. Sale, cuando me encuentra la gente en la calle, todo me dice, ay, sí, no. Entonces, es muy bonito. Aparte este personaje, como bien lo dice, se queda en la memoria colectiva de la gente porque oyes el Icy No, o sea, inmediatamente lo asocias con Rosendo Fermín. Armando Aguayo era otro personaje que hacía yo en el Informal. Y este viene, lo hacíamos desde el radio. Y está basado en mí. Si tú que veo que has visto, creo que eres de las tres personas que han visto las cosas que he hecho, ves en La Luna con Jesús Guzmán, abajo en los comentarios de la gente me calla constantemente, dice, déjalos hablar y déjalos hablar y déjalos hablar. Y tú lo sabes, ya vi que tú eres como muy prudente y dejas hablar y todo, pero en este rollo de la comedia dentro del late night, si alguien dice algo que te detona una idea, la tienes que aventar. Si no, pasó el momento y pasó el chiste, ¿no? Entonces yo hacía eso mucho, pero estaba basado en mí y Armando Aguayo era un entrevistador que no dejaba hablar y que interrumpía y que interrumpía y que interrumpía, ¿no? Ese estaba basado en mí. Y luego hice un personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el reportero ignorado. Entonces llegaba a los lugares en donde acababa de haber un accidente y se volteaba un coche y les decía, estaba toda la gente, ayuda, por favor, una ambulancia. Yo llegaba, ya estamos aquí, los medios y las cámaras, díganos qué necesitan, ¿no? Y la gente, hace cuenta que yo no estaba, seguían, por favor, alguien que nos ayude. Y yo, aquí estoy, no sé qué. Entonces, ese era un amigo que tenía, en prepa, que así era. O sea, haz de cuenta, el pobre siempre se quejaba porque decía que nadie lo pelábamos y no era por ninguna razón ni nada, era sin querer, pero cuando nos damos cuenta no lo dejábamos hablar o lo que decía, ¿no? Alguien cambiaba el tema, o sea, entonces le pusimos el ignorado, ya sabes, entonces de ahí salió el reportero ignorado, y así van saliendo algunas cosas. Muy bien. Increíbles personajes. ¿Cómo nace la idea del pelón de noche? ¿Estuviste como elenco o como Qué escritor? buena, qué buena pregunta, porque eso nunca nadie me lo ha preguntado. Mira, te voy a decir la exclusiva en tu programa, Daniel, te Sí, voy a decir. también. Ah, sí, ya. Sí, no, 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 esto nunca lo he dicho. Eh, yo tenía la idea de hacer un late night que estuviera combinado con sketches. Como si agarraras Saturday Night Live y Jimmy Fallon y los juntaras. Entonces fuera un late night que en el Inter, así toda la forma del late night con el escritorio, el invitado, pero de repente también hubiera sketches, ¿no? Digo, tampoco estaba como descubriendo el hilo negro, de alguna manera, digo, de otro rollo, tenía su sketch, ¿no? Pero era el sketch, ¿no? Y se hacía ahí en vivo, tenía otro formato un poco distinto. Adal jamás en la vida tuvo el escritorio, lo hizo como en una salita. Adal era más Arsenio Hall, ¿no? Un poquito, pero en fin, estaba yo en un programa de radio donde conocí a Susana Moscatel y me dijo, tengo un amigo tiene los mismos gustos que tú, trae la misma onda, le encanta Conan O'Brien y le encanta Johnny Carson y le encantan los late nights y le encanta Saturday Night Live. Nunca me dijo quién era y de repente me dice, oye, hay una junta hoy porque este cuate quiere hacer un programa que es tal cual lo que tú quieres hacer. Dije, no puede ser que entonces ya llego a la junta y era Héctor Suárez Gómez, ¿no? Siempre. Aparte está pelón, ¿no? Sí, o sea, sí, exacto. No, es que ahorita te voy a decir dónde sale el nombre. Eh,
siempre fui muy fan de su papá, Héctor Suárez, y bueno, conozco a Héctor, empiezo a leer, bueno, empezamos a avanzar en la idea, escribo mis sketches y nos juntábamos para leer los sketches y yo veía que Gomis se moría de risa cuando yo leía mis estupideces, lo que proponía, y me dice, te quiero como cabeza de escritores. Y yo le digo, me encantaría hacer mis pininos y aparecer a cuadro y actuar en los sketches. Acabé siendo su patiño en el escritorio y bueno, actuando con él en la mayoría de los sketches y ya era yo la cabeza de escritores de ese programa. El nombre era porque antes de conocerlo yo ya traía una idea de un programa que se llamaba Perros de Noche y se le enseñé. Y Héctor va a una junta a TV Azteca que yo no estoy, donde no estoy, y sale de la junta y me dice, "Y todo nos fue muy bien, aprobaron el programa y ya tenemos nombre, El Pelón de Noche". Y dije, me quedé así como, se parece un poco a la idea que yo le presenté de Perros de Noche, El Pelón de Noche. Pero bueno, se llamó El Pelón de Noche y y el resto es historia, ¿no? Hicimos sketches, actué yo. En la vida había parado yo un pie en un foro de televisión, me había parado frente a una cámara. Ahí surgió el personaje del tío, que me imagino que recordarás que era una parodia del tío Sí, del Gamboín, tío Gamboín. que llamó mucho la atención y lo mataron ahí en TV Azteca, que según esto, porque la familia del tío Gamboín se fue a quejar, que estaba yo manchando la memoria del tío, en fin, y tal. Y bueno, pero esa es la historia. Una pregunta de este personaje del tío. Chabelo, o sea, reaccionó porque por ahí escuché o leí algunas notas que decían, no es que Chabelo se enojó porque hicieron la parodia del tío Gamboini, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué pasó? Chabelo, Chabelo, que en paz mira, descanse. sí, exacto. Te voy a ser muy honesto. A mí lo que siempre me ha gustado es como sacar a un personaje de su contexto natural y ponerlo en otro donde no, o darle la vuelta y presentarlo como todo lo opuesto que es. Se me ocurre hacer al tío como no era, el tío era todo cariñoso. O sea, a mí me da mucha risa, la verdad. Me inspiré un poco más bien en Broso. En los inicios de Broso no era un payaso que hablaba de política ni de noticias, era un payaso que dizque contaba los cuentos infantiles, pero les daba la vuelta y eran todo, o sea, al final Broso y sus cuentos eran todo menos para niños, ¿no? Hice un poco lo mismo con el tío Gamboín. Entonces era un tío que dice que estaba leyendo las cartas de los niños, pero en realidad lo que quería era con las mamás de los niños, quería con las tías, y mientras estaba leyendo la cartita, abría un cajón de su escritorio y sacaba un whisky ya servido, abría otro cajón y sacaba un cigarro. O sea, era un personaje muy chistoso. Pero lo que yo supe es que sí, todo el mundo me ha dicho que mi comedia siempre estuvo un poco adelantada a la época, porque a lo mejor el tío ya en los 2000 hubiera sido recibido de otra manera, pero la gente se escandalizaba, bueno, fue en los 2000, pero ya más como de 2010 en adelante, pero la gente se escandalizaba. Entonces, sí supe que Chabelo se molestó, supe que Carmen Salinas también en paz descanse algo había dicho, creo que hasta Ortiz de Pinedo, en paz descanse, no, él no, ¿verdad? Ya lo estoy matando. Pero lo que yo supe fue que la familia de Ramiro Gamboa, que era el tío Gamboín, fue a TV Azteca a quejarse de que yo estaba manchando la memoria de su familiar y nos dijeron que bye. No sé cuál haya sido la historia real detrás, pero hasta ahí supe. Y hasta supe después, Que el gato GC también se quejó. No. exacto, o sea, sí, que el duende Bubulín, no, ya me fui muy atrás. No, es que te quiero decir algo. Alguien dijo, no recuerdo quién fue, pero es alguien importante. Ah, Jesús Ochoa. Jesús Ochoa quiso ir al Pelón de Noche nada más para actuar un sketch con el tío. Eso era lo que Jesús Ochoa quería. Quería salir con el tío y hacer un sketch. Y tú no sabes el peso que era para mí, porque ni siquiera lo escribí, lo improvisamos todo. O sea, yo tenía la idea, se la platiqué a Jesús, le dije, vamos a hacer esto. Tú eres el de gobernación, me vienes a cerrar el changarro, porque soy un güey que está tomando y fumando en cámara y acabamos chupando los dos y nos acabamos empedando en cámara, ¿no? El interventor de que según esto él era el interventor, bueno, eso yo. Y fue, órale, vamos a improvisarle, ¿no? Y él me dijo después, cuando se acabó el tío, me dijo, le cortaron las alas a un personaje que era tan fuerte como era el siguiente Broso, ya sabes. Y pues bueno, esa fue la historia del tío. Wow, increíble. Aparte tenían como competencia, o sea, ustedes buscaban su contenido, pero tenían a otra competencia de la otra empresa
que era 2004 y estaban en el boom también con los late nights, con Adam. Con nada. Lo que pasa es que, mira, sí, todo el mundo a mí me da mucha risa porque surge el pelón de noche y llegaban las entrevistas y lo que nos preguntaban era, ¿qué se siente, por qué están copiándole a Adal? A mí me decían, ¿qué se siente ser como la copia de Jordi? O sea, ya sabes. Y yo decía, no, a ver, espérame, no le estamos copiando a Adal. Adal y nosotros le estamos copiando a David Letterman, a Johnny Carson. Esto es un formato que ya existe en Estados Unidos y tampoco en Estados Unidos nada más hay un programa. O sea, está Johnny Carson y si tú te vas a CBS, está David Letterman. Y termina David Letterman y empieza Conan O'Brien. O sea, y esto es un formato como las telenovelas, como los noticieros, como, ¿no? Los programas de sketches. El late night es un formato más, ¿no? Entonces, sí estamos copiando el formato, pero no le estamos copiando a Adal nada, ¿no? Este, y te digo, creo que estos programas surgieron un poquito antes de su tiempo, porque después ya te me voy a adelantar a lo mejor a una pregunta, pero tú me dices, tú regresa donde tú quieras, pero pasó un poco lo mismo con El Informal. El Informal fue un programa de comedia que se supone que era un noticiero en comedia donde sí nos reíamos de las noticias, pero también había mucho sketch y había en realidad nos estábamos burlando, sobre todo el humor caía en todo lo que podía fallar en un programa de televisión y en un noticiero, porque todo fallaba, todos éramos unos idiotas. Era un noticiero malo que quería ser bueno y los primeros que lo echábamos a perder éramos los protagonistas, ¿no? Empezando por el conductor. Entonces, y luego ya decía, bueno, vámonos al clima, y el idiota del clima llegaba de azul, entonces se transparentaba con el mapa de atrás, o Era sea, un todos poco, era un poco esta película de Will Ferrell, ¿no? Al diablo con las noticias. quizá, aunque esa vino después, pero, ¿y sabes dónde me di cuenta? Dije, cuando fui a ver la obra que sale mal, que es esta es más reciente también, dije, esto es el informal. Es todo lo que puede fallar en una obra de teatro. Pues el informal era todo lo que puede fallar en un programa de tele y en un noticiero, ¿no? Y era eso. Pero también nos reíamos de las noticias, pero no nos clavábamos tanto. Yo nunca quise ser Broso, nunca quise ser Chucho Salinas y Héctor Lechuga, nunca quise ser como parodiador de la política, ¿no? Porque para eso necesitas tener un conocimiento y un bagaje muy grande, ¿no? De tanto histórico como político, y ese no era yo ni era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero nos reíamos de la noticia en corto, ¿no? Tantito. ¿Por qué terminó el pelón de noche? Híjole, no, estabas pero filoso hoy, ¿eh? El pelón de noche termina, no le fue nada mal en rating. Porque quieras o no llamaba mucho la atención, porque a final de cuentas lo hayan tomado como lo hayan tomado, pero la gente lo veía como el que le quería copiar a Adal, entonces la gente lo veía, ¿no? Entonces, y lo comparaban, y según Adal Ramones dice que cuando salió el primer programa le hablaron por teléfono, López Dóriga, y le dijo, después del primer programa, le dijo, no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Entonces dije, ok, estábamos empezando también, era el primer programa, pero de verdad teníamos unas ideas y teníamos unos sketches que pues estaban muy a la vanguardia, ¿me explicó? Y me voy a atrever a decirte que hubo ideas que después vi en otros programas, ¿no? Después hubo cositas que hicimos ahí que después las vi en otro lado, ¿no? O sea, te voy a decir una, nosotros creamos un personaje que se llamaba el Reverendo Chascarrillo y era un padre que llegaba a primeras comuniones, a bodas, a dar la bendición, a dar los santos óleos, no sé qué, y se ponía a contar chistes y acababa repartiendo tarjetas y decía también hago bautizos, primera comunión, no sé qué. Y sus chistes eran malísimos y la gente hacía de, no, por favor. Y se llamaba el Reverendo Chascarrillo. Se acaba el pelón de noche y curiosamente meses después veo ya sabes a quién, hacer al padre Ramón con la misma idea, ¿no? Entonces, pero en fin, fuimos muy criticados. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque fuimos muy criticados, pero vi ideas que después se hicieron, ¿no? ¿Por qué terminó? Porque, pues mira, lo que yo supe también es que íbamos bien. Eh, Hubo por ahí una discusión entre Héctor Suárez Gómez y Pati Chapoy, que era la productora del programa. Hubo un desacuerdo y el programa se terminó. Eso es también lo que yo supe. Y se acabó, ¿no? Gómez estaba en este momento en donde él venía de Televisa. Él había sido protagonista en Televisa, había hecho diseñador a ambos sexos. No sé cuál fue creo que lo que él me contó que había salido de Televisa porque pues él quería crecer y en Televisa no lo querían dejar crecer tanto. Se viene a TV Azteca, hace este programa y era muy difícil, después yo lo entendí cuando yo hice el informal, era muy difícil en TV Azteca defender la comedia. Era muy difícil porque TV Azteca no era un canal que estaba acostumbrado a hacer comedia como tal, ni a hacer ficción, como sketches y todo esto.
Tú me dirás, bueno, pero tenían al Wiri Wiri, ¿no? Tenían todo esto. Sí, pero el Wiri Wiri hacía sus propias cosas y ya era un personaje tan grande que lo dejaban hacer lo que él quisiera, pero no era realmente ni idea ni producción de TV Azteca. Él ya traía todo como bajo el brazo, ¿me explicó? Entonces, cuando llegamos Gomis y posteriormente yo a querer hacer programas de comedia en TV Azteca, costaba mucho trabajo y convencerlos de por qué tenía que ser hecho así, esto tiene que ser así, porque así, no, aquí yo desaparezco de cámara y no me sigas, tú deja la cámara fija y yo desaparezco, porque lo chistoso es que desaparezca, no me sigas. Decían, no, es que es tiempo perdido al aire, no, güey, es que así es el chiste, o sea, era una bronca constante estarte peleando, para convencerlos de que el programa tenía que hacerse de tal manera, ¿no? Y eso fue el final del Pelón de Noche y un poco fue también el final del Informal después. Ok. Ahora, ¿cómo llega el informal? Termina el pelón de noche, después qué Ah, ok. Sí, siguió, yo te me adelanto y me regresas, muy bien. qué siguió, Ujú. después de el pelón de Oye, noche. yo ya terminaste el informal y todo, y ahorita Y yo, y te pregunta, oye, ¿y tu primera comunión? Sí, ¿cuándo fue? sí, sí. Mira, ¿cómo llega el informal? Ok, termina el pelón de noche. Yo había hecho, mira, desde antes de conocer a Gomis, yo estuve en radio. Te digo que ahí conocí a Susana Moscatel. Y antes de conocer a Susana Moscatel, yo estuve en otra estación de radio que se llamaba WFM, en donde con un compañero que tenía al aire, que se llamaba Juan Curi, hacíamos una serie de estupideces. En realidad, nuestro programa era presentar música y entretener. Entonces, hacíamos personajes, hacíamos como sketchitos actuados al aire en el radio, cosa que nadie hacía, etcétera. Y ahí surgió una tontería que se me ocurrió que se llamaba El Informal, que era un noticiero que salía mal y que pura estupidez, ¿no? Salió en el radio en WFM. Después lo hicimos en El Pelón de Noche, pero en una sección pequeña que hacía yo bueno, Susana Moscatel conmigo, ¿no? Lo hacíamos los dos. Era una sección en El Pelón de Noche. Y la Y escribía la yo. gente, es el flash informativo de... Sí, 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 que dices, no. Pues no, o sea, es el Weekend Update de Saturday Night Live, un poco, ¿no? Exacto. Sí, Existe claro. desde los 70, pero bueno, sí, pero sí. Y termina el pelón de noche y me llaman de la producción de Pati Chapoy y me dicen, oye, se acabó el programa, pero nos gustaba mucho lo que hacías y queremos que nos propongas una idea para un programa tú. Entonces dije, pues ¿por qué no agarramos ese fragmento que yo hacía del informal y lo hacemos un programa formato media hora y con personajes y con sketches y con esto y todo y le damos forma como de noticiero disque real, pero todo mal, ¿no? Que de hecho te voy a contar una anécdota. Tú no sabes cómo me gritoneó Javier Alatorre en los pasillos de TV Azteca porque nunca entendió el humor del informal y pensaba que nos estábamos burlando de hechos. Entonces, hacíamos cosas para reírnos, pero como diciendo, Hechos es el noticiero estelar de TV Azteca y nosotros somos unos idiotas, ¿no? Entonces le tenemos envidia a Hechos, queremos ser como Hechos, pero no podemos. Entonces hacíamos chistecitos tontos en donde, por ejemplo, un día agarramos un video real en donde en Hechos a la torre estaba espantándose una mosca tenía aquí el guión hecho rollo y había una mosca que le estaba friegue y friegue y él quería hablar y se estaba espanta y espanta la mosca. Pues agarramos ese video y lo editamos conmigo, dizque desde mi escritorio en el informal con un control remoto manejando la mosca, como que yo estaba. Bueno, eso fue suficiente para que me agarraran en el pasillo y me puso una gritoniza y una insultada que no te puedes imaginar, ¿no? Esto te lo cuento para que te des una idea de cómo la gente no entendía el formato y el concepto de muchas Claro. cosas. Cuando era como de, te estamos enalteciendo, güey. O sea, el informal está pegándole a hechos porque es como decir, ustedes son los fregones, ¿no? Pero bueno, entonces nace el informal así y fue muy difícil. O sea, arrancarlo fue muy difícil porque era luchar contra viento y marea. Te voy a decir por qué. Porque TV Azteca siempre estaba acostumbrado a que todos los formatos de programas que hace surgen de ellos y ellos los controlan y los manejan, pero aquí llega un cuate con su idea bajo el brazo que dice, yo sé cómo voy a hacerlo y yo sé cómo lo quiero hacer y quiero que se vea así. Y como no me podían controlar tanto, les costaba mucho trabajo. ¿Me explicó? Ellos tenían que tener control absoluto de todos sus conductores y todos sus... Entonces, como yo era rebelde, yo decía, no, esto a mí me vale, pero esto es así, y de repente nos vamos a comerciales, y entre los comerciales vamos a meter un pedacito que diga durante el corte, y entonces la gente va a poder ver qué dice que estamos haciendo los del informal durante el corte y estábamos en el puente de periférico haciendo pipí hacia abajo, ya sabes, de espaldas. Entonces, esas tonterías llamaban mucho la atención, pero no sabes el trabajo que costaba, nos multaron varias veces, nos llamaba la atención gobernación, bueno, en fin, ¿no? Por eso
Creo que me preguntas si me voy, ¿verdad? Pero bueno, Sí, sí, pero está bien, está bien. yo inventé un sketch dentro del informal que se llamaban Los Políticamente Correctos, que era un trío que Claro. cantaba políticamente correctos, porque a mí me multaban por decir negro, me multaban por decir gorda, y te estoy hablando del 2006, ¿no? Todavía no estábamos como ahorita. Entonces, inventé este trío que eran los políticamente correctos, y entonces era, estoy tan enamorado de la... Y se volteaban a ver, afroamericana, Tomasa, y así, y así iban cantando. ¿Sabes? Y luego había una de Ricky Luis que era la gorda de la esquina, entonces la mujer con obesidad de la esquina me invitó a sal, y así cambiábamos todo, ¿no? Y decían, no se daban cuenta en TV Azteca, decían, oye, qué gran sketch, hazte más de esos. Y era, es una burla contra ustedes, en realidad, pero bueno, vamos a hacer más, ¿no? Pero así nació el informal. Y de Mm. repente encontró caso y pegó muy fuerte y le pegaba en rating a Televisa. Cosa Aparte, que, se cosa, comió a la niñera, o sea, la niñera no, 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 mexicana. no, 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 se comió al Chavo del Ocho. O Chavo sea, del Ocho. los Aztecas digo, perdón, Televisa se ajustaba cada semana para ver qué nos ponía enfrente y no nos pegaba en rating y en share. Hasta nos llegó a poner al Chavo del Ocho original y no nos pegaba. O sea, entonces llegó un momento en que Televisa se ajusta y pone Malcolm en del medio, una serie gringa, y entonces Azteca le falta esa habilidad de moverse, y ¿qué hace? Se les ocurre de martes a las 9 de la noche que estábamos nosotros, ponernos a jueves a las 11 de la noche. Mató todo el público que teníamos cautivo. Jueves es jueves de reventón. Teníamos un público de niños enorme los martes que perdimos a las 11 de la noche en jueves. O sea, fueron hundiendo el barco poco a poco, ¿me explico? Por su falta de conocimiento de hacer televisiones, realmente, lo digo abiertamente. Eso fue el problema del informal, porque en rating y en todo nos iba increíblemente bien. Wow, Así increíble. que ya me adelanté a tu pregunta de cómo se acabó el informal. Ahí está. Wow, impresionante, impresionante. ¿Cómo te adelantó? Impresionante cómo contestas cosas y que te las pregunte uno, caray. Oye, después del informal, bueno, llega después de tanto picar piedra, esta oportunidad de doblar al Chavo del Ocho. ¿Qué significó esto para ti? Enorme, porque de niño sí veía al Chavo y al Chapulín, nunca imaginé algo así. Y en ese programa de radio en WFM, donde te digo que hacíamos estupideces, y por todo esto que hablamos, que desde niño me llamaban la atención las voces, yo hacía muchas voces ahí en el radio, algunas imitaciones, tú no sabes lo que hacíamos. O sea, decíamos que al final del programa se quedaran porque íbamos a entrevistar al Pacino, nos íbamos a conectar a Nueva York y que íbamos a llamar en vivo a Nueva York, y quédense porque a las 10 vamos a entrevistar al Pacino y no se vayan porque al rato no olviden la entrevista con el Pacino. Y llegaban las 10 y yo le decía a Juan Curi, me voy a ir del otro lado de la cabina, te voy a marcar y tú, pase lo que pase, no hablas un carajo de inglés, ¿no? Ah, que nos quedan 10 minutos, ok. Nos quedan 10 minutos, vamos a hacer refil como Jordan. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, entonces yo le decía, tú no hablas inglés. Y entonces jugábamos a que yo era el Pachino y él preguntaba pura estupidez que no estaba diciendo nada en inglés en realidad. Y Pachino se empezaba a enojar porque no entendía nada y lo insultaba en inglés. Entonces ahí nacieron estas cosas. Pero ¿a qué me fue? Ah, ok. Por eso me empezaron a llamar a hacer spots de radio en donde en comerciales de radio necesitaban una voz especial, me llamaban y querían hacer la voz de un osito o de un personaje o imitar a Hugo Sánchez o imitar a no sé qué. Y de ahí salió que un día me llaman y me dicen, oye, que hay un personaje relacionado con Chespirito, que es una caricatura, no te podemos decir mucho, pero yo en la vida había hecho doblaje, aunque en realidad sí, no era tanto doblaje el que había que hacer, pero nunca había entrado en ese mundo, ¿no? Y yo no quería ir porque dije, pues el mundo del doblaje es muy cerrado, siempre son los mismos, y luego los hijos de los mismos, y así, ¿no? Ya es como muy Claro. cerrado. Entonces no iba a ir. Y llegó un día en que ya casi a punto de que acabara el casting, una vocecita me dijo, ¿y por qué no vas? No pierdes nada. El no ya lo tienes. Y fui. Y llegué y bueno, el resto es historia. Dije que iba a ser la voz del Chavo. Me salió de memoria porque ni siquiera, fíjate con qué desgano fui, que ni siquiera me puse a ver el Chavo para acordarme. O sea, llegué así de la nada y dijeron, ¿a quién quieres hacer? Y yo, pues en el coche ya traté de hacer a Ñoño aquí con Don Ramón y ya vi que no me salen. Pues el Chavo. Y de memoria, en lo que me ponía los audífonos y todo en el micro para hacer la prueba, yo estaba cómo hablaba el chavo, cómo hablaba el chavo, cómo hablaba el chavo. Y cuando me dice dame el primer texto, salió pues sin querer queriendo. Y
y me quedé, ¿no? Entonces fue enorme, me empezó a abrir muchas puertas, este, fue un alucine, porque la verdad nunca imaginé darle vida a los personajes de este señor, que me llevó también esto a conocerlo y a tratarlo y aprender cosas de él. Entonces, bueno, por el Chavo conocí hasta a mi esposa, entonces, porque se grababa en su estudio, entonces ahí la conocí y fue Y un le cambio de. invitaste una torta de jamón también. No, le invité una tacita de café, y le llevé un ramo de rosas, y que también estaban hermosas las rosas, por cierto. Es que el otro día me acordé, me daba risa que decía, el ramo de rosas, que ella decía, está hermoso, y él, muchas gracias. No, las rosas, sí, también están hermosas. O sea, qué estupidez, pero bueno, sí, sí, el Chavo fue una alucine, y de ahí vino el Chapulín, también tuve que hacer casting, y me quedé también a hacer el Chapulín. Y ahora Los Colorado, ¿no? Que está la serie, Claro. no sé si has podido ver algo. Claro, hemos visto Los Colorado, y no es albur, Chin, pero sí, que no cayó. hemos visto Los Colorado y me parece también una serie impresionante. Creo y me atrevería a decir, eres la voz, la mejor voz del Chavo del Ocho. Creo que después de Chespirito ha sido Jesús Guzmán. Gracias por decirlo y te voy a decir algo. A ver si aquí se puede también aclarar algo. La gente escucha la voz del Chavo animado y dicen que no se parece tanto a la del Chavo del Ocho, el que hacía Roberto. Y esto tiene una razón de ser. Obviamente, para escogerme para hacer el Chavo, yo tenía que hacer la voz de Chespirito, la que él hacía. Y así es como me escogen en el casting. Una vez que ya vamos a empezar a grabar la caricatura, me dicen, bájalo un poco de edad, porque en la caricatura sí se van a ver niños. Ya no son los señores disfrazados de niños tratando de hablar como niños. Ahora sí se van a ver niños junto a don Ramón y a doña Florinda y todo. Entonces, de hablar de esta manera como hablaba el Chavo, acabó hablando un poquito más agudo para que se viera más niño. Entonces, esa es la razón, ¿me explicó? Estás cañón, Jesús Guzmán. Yo estoy, o sea, y se me viene a la mente el Chavo, o sea, en Sí, serio, sí, 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 sí. Sí. impresionante. Bueno, el primer día de grabación del Chavo Animado estaba el hijo de Roberto Gómez Bolaños, que es Roberto Gómez Fernández. Estaba del otro lado del vidrio, era el primer capítulo y teníamos todos los audífonos, pero estaba abierto el tollback en la cabina y me toca a mí dar mi primer texto y empiezo a decir, es que la señora doña Florinda nos dijo que jugáramos. Y yo oigo aquí a Roberto que dice, no manches, estoy oyendo a mi papá. Y bueno, tú no sabes el shock que Impresionante. fue. Y ahí me cayó el peso encima de la responsabilidad que realmente era esto. No me había dado cuenta hasta ese momento. Wow, impresionante. Y bueno, y después el Chapulín Colorado. Vamos a hacer ahora sí me voy a atrever a decir la Jordi frase, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos va a terminar el tiempo, pero regresamos a platicar del Chapulín y hay más porque por ahí vamos a comentar de dónde salió en la luna. Venga. Ok, ok. No te me adelantes todavía, sí. Bueno, No, la no, no, luna. mira. No, me caí aquí calladito yo. Ok. Regresamos y volvemos a conectar. Esta noche qué rollo. Este lugar de pizzas no lo conocías. En Jalapa ya existe una pizza que no es redonda, es gigante y crunchy. Se llama Baba Crunchy. Una pizza con dos especialidades. 12 rebanadas con orilla de queso Filadelfia, perfecta para compartir, y para completar tu combo tenemos alitas, boneless, diferentes tipos de papas. Ven a Pizzas Crunchies, te esperamos en la avenida Ruiz Cortines, casi frente a la Antorcha. Si no puedes venir, te la llevamos a domicilio. Es totalmente gratis. Pizzas Crunchies, siente el crunch. Esta noche qué rollo. Bueno, pues ya estamos de regreso después de este corte, ya pasó hechos. Ah, no, Exacto. ya Ya pasó pasó. hechos. Bueno, mi querido Jesús Guzmán, estamos platicando sobre el Chapulín Colorado, Ujú. sobre que tiene patitas. No, no, Que sabe muy bueno en tacos, ¿no? estaba Sí. muy bueno el taco, ¿no? Ole. No, fíjate que estamos platicando sobre estas voces que has hecho. Me contabas que Roberto Gómez Fernández, ¿no? Te escuchó y decía, es mi papá, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue esta parte? Retomando un poquito lo de la entrevista. Pues es que, te digo, yo no quería ir a ese casting y
resulta que no nada más hicieron el casting en México, sino que se fueron hasta Latinoamérica y buscaron por todos lados. Y finalmente quien aprobó mi voz fue Roberto Gómez Bolaños. Él dijo, esta quiero que sea mi voz, quiero que sea este cuate, ¿no? Y fue muy chistoso porque nos estuvimos persiguiendo un tiempo y no nos conocíamos, porque se hicieron 10 temporadas del Chavo y yo no lo conocí luego, luego, sino que cada vez que terminaba una temporada se hacía una comida. Y a veces iba él, pero no iba yo. Y a veces iba yo, pero no iba él. Entonces dicen que cuando no iba yo, Chespirito andaba caminando entre las mesas de todo el mundo y decía, es que estoy buscando al que hace mi voz, quiero conocerlo. Y no estaba yo, caray. Entonces tuvieron que organizar una comida en donde ya exclusivamente fuimos, o sea, nos llevaron a comer a Roberto Gómez Bolaños y a mí, ¿no? Y nos fuimos a comer a un restaurante y estuvo increíble la experiencia. Pero, pero cuando se despide de mí, me dice, te encargo mucho mi voz, me voy muy contento sabiendo que mi voz se queda en buenas manos. Entonces, eso, junto con oír a Roberto Gómez Fernández, estoy oyendo a mi papá, sí fue como, nunca había yo pensado, oye, pues estoy haciendo la voz del comediante más querido de México y que además el que ha traspasado más fronteras. Y le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, el que más éxito ha tenido, ¿no? Eh, no es cualquier cosa. Pues después me empiezo a dar cuenta cómo lo quieren en Argentina, cómo lo quieren en Brasil, cómo lo quieren en Centro y Sudamérica en general. Y dije, pues híjole, sí tengo algo, o sea, no estoy haciendo cualquier doblaje, no estoy haciendo a uno de los Power Rangers, ¿no? O sea, estoy Claro. haciendo a uno de los personajes de Chespirito y estoy haciendo al Chavo del Ocho. O sea, entonces empecé a tomarle mucho cariño a esta voz y recordando las palabras de Roberto diciéndome, cuida mucho mi voz y te encargo, de verdad me lo tomé en serio y me dediqué a cuidar mucho lo que yo decía como el Chavo o como el Chapulín, tanto que de repente grabando yo decía, oigan, espérenme, es que esto no lo diría así el Chapulín como tal, o esto no lo diría tal cual el Chavo, déjenme cambiarle y decirlo así, o no quiero perder el tono, la forma, porque hoy en día, pues la animación va así, iba muy rápido, trae otra velocidad. Y tú, si tú te acuerdas, pues eran los 70 cuando Roberto hacía estas voces y hablaba muy de esta manera, ¿no? Entonces, hoy no puedes hacerlo así por la velocidad que va y de repente pues el chapulín vuela y sale volando y rebota y todo, entonces grita. Hacen cosas que no hacía Roberto, pero yo trato de que no se pierda el personaje dentro de todo eso. Entonces, aunque de repente hay que acelerarle el ritmo, pero sigo intentando que el Chapulín tenga esta tonada cuando habla. ¿Me explico? Entonces, he tratado de hacer eso, ¿no? Y te digo, y de no o que sus frases y todo lo que él decía que era muy emblemático sigan sonando y siendo tal cual y no las alteren, ¿no? Claro. Bueno, increíblemente esto del Chapulín Colorado, creo que es una parte, es un ícono de la comedia Chespirito. Ahora, de un ícono nos vamos al mundo de los superhéroes, porque de repente veíamos hacer, por un lado, el Chavo y el Chapulín Colorado, acá pues en Canal 5 en las múltiples plataformas, y en otro lado te veíamos ser el villano de Malolandia, de los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo estuvo eso? Eso, siempre digo que me toca la mala suerte de que me llaman a hacer personajes donde tengo que forzar mucho la voz y salgo de las sesiones de grabar sin voz, ¿no? O me dan personajes muy locos y que gritan mucho y suben y bajan y cambian la voz y entonces son muy agotadores, pero son muy divertidos, es muy divertido hacerlos. Y en el caso de John Doe, John Doe tiene una voz muy aguardientosa y afónica. Entonces, él no es mi voz, no es mi voz. Hasta yo les dije, ¿por qué me cogieron a mí? ¿Por qué no le hablan a Rafael Inclán que venga a John Doe, ¿no? Porque ya es que le habla así. Entonces, Más deprisa con la risa, más. No. sí, entonces, les digo, oiga, es que tengo que hacer el afónico de este hombre. Oye, muchacho, tienes que hacer esto. Entonces, al final de grabar, porque yo trataba de verdad no igualarlo, pero sonar muy parecido a como es el personaje original, ¿no? A mí no me gusta que la gente llegue a ser un personaje tan emblemático y diga, pues lo voy a hacer con mi voz, así como hablo yo, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un esfuercito, ¿no? Tiene que Claro, haber claro. y gusto por lo que estás haciendo. Entonces, era muy chistoso porque la verdad, yo no era muy fan bueno, digo, no fui muy fan de esta serie de Guardianes de la... Tengo mis razones, ¿no? De por qué.
pero el haber hecho a John Doe me hizo sentarme, a ver, vamos a ver por qué y no es que, porque sentía yo, te voy a decir cuál era mi problema. Uno, sentía yo que era una medio copia chafa de Star Wars, ¿no? Un poquito. Y dos, no me gustaba que los 80 estuvieran forzados en la historia. Como que el soundtrack es, Claro. producciones ochenteras, pero como que no había una razón de ser, porque creo que el Guardianes de la Galaxia está a destiempo, está en el espacio, está en otro lugar. Entonces, ¿por qué a fuerza? Como que yo sentía que no entraba a este rollo de los 80, ¿no? Pero bueno, por haber hecho a Yondu me puse a verla y todo y me ganó a la serie y me acabó gustando. Es muy chistoso porque nunca imaginé el fandom que iba a tener estas películas, ¿no? Entonces, la gente me ve de todavía hacer algún TikTok o algo así y mándame saludos como Yondu, sí, o me contestan, ¿no? O en Instagram digo algo de, no sé, que no Miéntame la tiene. madre como yo. Exacto, sí, 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 o sea, yo estoy hablando de ciérrale el agua, no gastes el agua, no sé qué, y me ponen, sí, Yondu. Entonces, es como, o me escriben en mi cumpleaños y me felicitan diciéndome Yondu, felicidades, chavo, felicidades. Y es muy bonito, la verdad, el que la gente, pues, le guste lo que haces, ¿no? Increíble. Aparte, pues te escuchábamos como John Doe y como bien dices, ¿no? O sea, quedabas como persona de Oceánica, ¿no? Porque así con la voz así, ¿no? De No, llega, Richie O'Farrill. Ay, sí, exacto, sí. Pero Richo Farrell es más como así, ¿no? Es más sí, como, así, un poco así. Tuvo poca madre, pero más, no, más bien quedaba, te digo, como Rafael Inclán, o sea, acababa yo, llegaba a mi Claro. casa, ¿qué pasó? ¿Qué hay de comer? Porque está bien padre. O sea, y te digo, me dan muchos personajes así. Ya después te cuento del pájaro loco o de cuando hice al hámster de Bolt, que se llamaba Rhino, que también era así como que te he dicho, "Bien, baja, bien". Entonces, todo eso es como, quieras o no, es muy agotador para la voz, ¿no? Ah, luego Increíble. Gunther de Kik Butowski. Exacto. Oye, Kik, entonces también era hablar así. Entonces, y quieras o no, no es mi tono. Entonces es Sí, muy sí, claro. poco la voz, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy divertido. Sí, increíble. Aparte de esto, ¿es difícil más hacer doblaje o estar delante de una persona, quizás haciendo una rutina de stand-up? No, hacer doblaje es muy complejo porque, mira, cuando yo empecé a hacer el Chavo, en realidad por eso te decía que no estábamos haciendo doblaje, porque nada más llegábamos a leer el guión, ¿no? Y estábamos todos en la cabina. O sea, eso ya casi no se usa. ¿No? En el doblaje, en realidad, doblaje es cuando tú estás doblando a un personaje que ya existe, ya está hecho. Cuando llega una película o una serie de Estados Unidos, pues te toca doblar. Yo doblé a John Doe, eso es doblaje, ¿no? Ya está hecho y viene editado. Pero aquí el chavo estaba. Se oye horrible, la verdad, doblar a John Doe, o sea, No, no, ya lo sé, ya lo sé. se Tuve oye. que doblar a John Doe, sí está medio feo, ¿no? Y por eso está azul. Bueno, en fin. Eh, em, pero el chavo estaba nada más en guión. Entonces llegábamos a leer el guión, nosotros le dábamos nuestro timing y sobre nuestras voces animaban. Y Claro, ya después regresábamos al estudio, ya sobre la animación, nada más a ajustar ciertas cosas y hacer ciertas reacciones, gritar, etcétera, ¿no? Pero no era doblaje como tal. Pero Yondu sí es doblaje. Es difícil porque tienes que actuar, tienes que darle personalidad al personaje, tienes que transmitir emoción, pero además todo eso lo tienes que hacer en el espacio en donde el muñequito abre y cierra la boca. ¿Me explico? Todo eso te tiene que quedar. Entonces a veces sí le atinaste, mira, acabaste exacto, pero te oyes leído, te oyes memorizado, no te oigo alegre como está el personaje. O sea, entonces ahí va otra vez. Ahora sí te quedó bien alegre, pero te pasaste. Entonces, tiene su chiste. claro. Ahora, de un personaje como John Doe, nos vamos un poquito a la actualidad, porque bueno, llega la pandemia, pero antes de la pandemia tuvimos hacer un proyecto por ahí donde platicábamos fuera de cámaras que te tocó compartir con esa persona que viste en algún momento que tuvo un personaje que se inspiró, digámoslo así, del informal. Hablo A de ver. parodiando Noches de Traje, Que me tocó trabajar con Haitovich, con sí. Haitovich, exactamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿De cómo fue? ¿Cómo fue, cómo llega para empezar parodiando? Porque, o sea, tú vienes del doblaje, vienes de esta parte del stand-up y de repente verte ahí junto con Mauricio Castillo, otro gran icono de la comedia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo No, llega el proyecto? Mauricio Castillo es un baboso, déjame decírtelo. No.
No, oye, típico de no, no es cierto, un saludo a Mauricio Castillo. No, 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 sí es un baboso. Lo Oye, quiero y mucho. Mauricio Castillo en este momento, yo prefiero las gomitas del cine, me interesan más. No, lo quiero mucho a Mauricio, pero que tu pregunta de cómo surgió parodiando, ¿Cómo llega parodiando a tus manos el proyecto? mi respuesta es odio a Alex Sintek. Respuesta. Alex Sintek me busca y me dice, oye, pero si es que quiero invitarte porque la verdad es que va a estar bien padre. Entonces me dice, voy a estar parodiando y voy a estar de capitán. Entonces quisiera que estuvieras conmigo como de co-capitán y pues va a estar padrísimo. Entonces, ya sabes. Y le digo, pues ahora, mira, no es lo mío, no es mi onda hacer ese tipo de cosas. Además, yo siempre he dicho, no soy imitador. O sea, tengo facilidad para jugar con la voz y pues de repente he hecho algunas voces conocidas y todo esto, pero no me considero como tal un imitador. ¿Me explico? No me dedico a imitar. Este, Mauricio Castillo tiene una facilidad increíble para hacer a Chabelo, para hacer a José Ramón Fernández, y no es imitador tampoco, ¿no? Pero los puede hacer muy bien. Es un poco lo mismo. Entonces le dije, por ser tú, Alex Intec, me aviento. Voy a la Junta Televisa, me hacen la entrevista, me dicen, perfecto, mañana tienes junta aquí con Mauricio Castillo. Y yo, ¿cómo? Sí, es que Alex Intec se salió del proyecto, pero vas con Mauricio Castillo. Afortunadamente yo ya conocía a Mauricio Castillo y éramos amigos, pero me embaucó este güey, o sea, porque de veras no hubiera habido otra manera de hacerlo si no él me invita a Alex Intec, porque también lo quiero mucho, lo conozco bien, y y pues, Oye, y los Galindo así como que, no, pues fíjate que te tienes que disfrazar ahora de Alex Intec porque pues, exacto. o sea, Tienes que, o sea, vas con Mauricio Castillo, pero vas de Alex Intec, ¿no? Entonces, ajá. Entonces fíjate que a sí, mí me sí. interesa No, mucho. no, es que está padrísimo, porque mira, la verdad es que es muy buena onda, ¿no? Muy buena onda. Entonces, no, ya, ya. eh, Fue una experiencia tortuosa, no lo volvería a hacer. Digo, ya no existe, pero no lo volvería a hacer. Era un tormento, no descansabas en toda la semana y cuando acababas de hacer ya un ejercicio, ¡pum! Tenías que empezar el siguiente para el siguiente programa y era muy difícil, ¿no? Y me costaba mucho trabajo estar ahí porque yo estaba incómodo, porque era lo que te digo, yo no me sentía imitador, yo decía, ¿qué hago aquí? No es mi tipo de comedia tampoco. Yo hacía stand-up ya para ese entonces y cuando me pidieron hacer stand-up en un ensayo, en un cuarto cerrado, todo el mundo se moría de risa. Cuando me toca hacer stand-up para el programa, con el público del programa, que en realidad todo el público iba a ver a Luisito Rey, que era este influencer, no entendía nada de mi comedia. Nadie se reía, nadie reaccionaba, pero Luisito Rey eruptaba y todo el mundo se moría de risa, ¿no? Entonces ahí decía Claro, yo, soy un pez fuera del agua, no tengo nada que hacer aquí. Y fue una experiencia muy difícil, pero me la pasé muy bien. No conocía yo a Facundo en persona, yo tenía una opinión muy distinta de Facundo, pero cuando lo traté ahí en Parodiando, me cayó increíblemente bien. Reconozco que es un tipazo, reconozco que tiene una creatividad extraordinaria y conviví con mucha gente que no, César Bono, me hice amigo de César Bono, ahorita hace rato lo comentabas, ¿no? pero en realidad pues, él era uno de los jueces y me hice muy buen amigo de él y no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento de haber estado ahí. Claro. Aparte, creo que fue una temporada donde no hubo imitadores en sí, porque, bueno, Haitovich tiene sus personajes, no, Sí, no hace una imitación como tal. Facundo, bueno, se podría decir es- comediante. sí, tienes razón. Eso fue lo que me hizo un poco relajarme, ¿no? Porque eran parodias, pero muchas veces dentro de la parodia tienes que hacer imitaciones para poder Claro, parodiar. O sea, no valía tanto que a lo mejor hicieras una parodia en donde no estabas imitando a nadie. Esa era la cosa, ¿no? claro. Aparte, ellos se imitaban solos, ¿no? Porque Haitovich se imitaba solo. Sí, hacían sus personajes casi casi y todo, sí. Sí, sí, muy increíble. Ahora, termina parodiando, termina este proyecto y bueno, hubo un tiempo en donde no te vimos más que en El Chavo del Ocho. De repente llega la pandemia y abrimos, en lo personal, abrimos YouTube y vemos una especie de late night, que diría yo, fue el primer late night en YouTube que se hizo, que fue En la Luna con Jesús Guzmán. ¿Cómo nace esta idea? Nace de el deseo que yo tenía desde hace mucho tiempo de hacer un late night, como ya lo habíamos platicado. Siempre quise hacer un late night, me encantaban. Este,
pues ya tenía yo un poco de experiencia de haber estado en el radio y de haber hecho muchas entrevistas en el radio, en fin. Pero yo la verdad nunca me he considerado y no me considero hasta la fecha y no lo soy, no soy ninguna celebridad. O sea, yo no llego a cualquier lado y todo el mundo sabe quién soy, como si fuera un Omar Chaparro, un Eugenio Derbez, un Adal Ramones, ¿no? Hay quien me conoce por ahí de repente y me reconocen, pero no soy una gran celebridad. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a hacer un late night y le voy a decir a Lucero o a Emanuel que vengan a mi casa o a mi estudio a grabar si no saben ni quién soy y por qué van a venir? Pero si se las pongo más fácil y yo voy a ellos y los entrevisto donde ellos estén, va a ser más fácil. Y ahí es donde se me ocurre la idea, pero no quiero que parezca visitando a las estrellas o muchos programas que ya se han hecho en donde ahí están en la sala de su casa platicando de estamos en la casa de Silvia Pinal, ¿no? Entonces dije, no quiero que pierda la forma de late night, entonces me voy a hacer un escritorio portátil. Y entonces donde yo esté, y me daba mucha risa a mí esa idea, de que donde yo estuviera con ellos, si yo iba a tu casa y estábamos en la sala de tu casa, no iba a estar yo sentado en el sillón como cualquier persona, no, tú ibas a estar en el sillón de tu casa, pero yo iba a estar en mi escritorio con mi microfonito y con todo, y te iba a decir gracias por venir al programa, ¿no? O sea, esa era la Claro. idea, fuera un late night a domicilio, ¿no? Portátil. Y así surgió. Ya, se hizo por 3 años, en donde cada semana tuve, no sé cómo, a un invitado fuerte y a un invitado grande. Y así fui a camerinos, a casas, a estudios, a lugares donde estaban ensayando cosas, y en todos lados ahí iba con mi escritorio para acá y para allá. Llega Sony y me pide que lo quieren hacer en el canal de Sony y empezamos, arrancamos y llega la pandemia y se acaba, ¿me explicó? Entonces tuve que hacer como esto que estás haciendo tú ahorita, pero para mí ya perdía todo el sentido por cómo había nacido y cuál era el concepto central. Entonces dejé de hacerlo porque Así como también que, en exclusiva, Jesús Guzmán nos acaba de decir que somos unos idiotas por estar conectados en su... son una copia de lo que yo hacía cuando ya no podía ir con el escritorio y empecé a hacer esto. Entonces, Exacto. muy bien, pero no, la verdad es que ¿sabes qué pasó? Que en la pandemia además muchas celebridades aburridas en su casa que no tenían que hacer, empezaron a entrevistarse así con cuates celebridades. Entonces, el de OV7 pues se entrevistaba a su cuate de Cabá, ¿Cierto? el de no sé quién, y entonces ¿cómo se llama? Ay, De Isabel Ascurá. repente Gilberto Glés ya estaba conmigo. Sí, sí, o sea, no, o sea, Isabel Ascurain, bueno, hasta Regil, hasta Burak, Enrique Burak, así entrevistando gente. Entonces dije, pues todo el mundo ya lo está Que haciendo. fue una cosa bizarra ver a Enrique Burek también, con su voz así como que, El ¿y cómo está burro. Lucero? ¿Cómo está Lucero? Qué gusto Sí, saludar, ¿no? sí, sí, sí. Dije, ya nos falta Toño de Valdés, ¿no? Así de, estamos aquí platicando con. Entonces, ya dije, ya, entonces ya soy uno más. Cuando yo empecé siendo un original, ahorita ya nada más me voy a convertir en uno más. Y Alex de Claro. Timbiriche también estaba entrevistando a sus ABN. Entonces dije, pues ¿para qué? Entonces ahí murió el informal. Siempre he tenido ganas de revivirlo. Estoy pensándolo, pero volviendo a ir otra vez con mi escritorio a hacerlo como empezó, ¿no? Claro. Aparte, creo que, o sea, yo así como creativo, ¿no? Creo que deberías regresar. Exacto. No, la verdad es que un late night considero que es una pieza importante dentro de la televisión. En este caso hay muchas oportunidades para abrirse como late night. Y creo que en YouTube estabas genial, me parece una idea excelente el monólogo, las noticias. Bueno, aparte, fuiste el primero en tirar sátira política tal y como es dentro de un programa nocturno. Así es, así es. Y te digo, mira, hay mucha gente que lo apreciaba y hay mucha gente que hasta la fecha seguía sin entender, ¿no? O sea, y tú sabes que una vez que te pones en las redes sociales, pues te estás exponiendo también y es parte de, pues a los detractores, a la crítica. Entonces, me daba mucha risa que todavía a estas alturas, porque ya estamos hablando de 2016, 2017, la gente sigue diciendo que estaba copiándole ahora a Jimmy Fallon, ¿no? Que dices, ok, pero bueno, es un formato, repetimos, y nunca he visto a nadie ir con su escritorio, ¿no? Alguien me mandó por ahí un video, sí te voy a decir eso, que yo no había visto, y dije, ya entendí por qué también luego la gente luego dice que lo copio, pero bueno, ya te expliqué por qué iba yo, por qué tuve que hacerlo portátil y a domicilio, porque la gente no iba a ir a mi programa
hubieran ido con Jordi como van con, ¿me explico? Pero hoy con Isabel Ascurain, pero ¿por qué irían con Jesús Guzmán? Entonces dije, bueno, se los voy a poner todavía, y así le digo, oye, Daniel, yo te hago una entrevista y yo voy a tu casa y te quito media hora. O sea, ya a lo mejor me dices, órale, va, ¿no? Entonces, así fue. Aunque como Jesús Guzmán se extiende, o sea, puedes. Así, aparte, así yo decía una hora, pero acababan el programa, sí. No, y alguien me puso después un video que, te soy honesto, nunca había visto, en donde David Letterman invita a Johnny Carson a su programa, y Johnny Carson era el rey de los late nights, y nunca había ido de invitado a un programa. Claro. Entonces, hace el chiste que llega de invitado con David Letterman y saca un cartón que desdobla y lo pone como si fuera su escritorio, y dices que esta es la única forma que sé hablar. Porque si yo estoy en un late night, tengo que tener mi escritorio, si no, no sé hablar. Y ya, pues mucha gente pensó que de ahí había agarrado la idea, pero en realidad no, ¿no? No, fue una idea, considero, original. Y bueno, ¿cuál ha sido tu invitado más complicado que tuviste en la luna? Conan O'Brien. Conan O'Brien. Una entrevista increíble. O sea, Vino a México hizo un y programa. sí, o sea, es que nada fue planeado. Él era mi ídolo. Venía a México, me entero, bajándome de un show de stand-up en Cancún, me entero porque veo en el teléfono que viene a México y se me ocurre en La Luna hacerle un videíto como de qué gusto que vengas a México. Entonces se me ocurre grabar a varias celebridades haciendo un baile que él hacía siempre al principio de su programa en donde se llama el string dance, como si se jalaran unos hilitos. Entonces puse a Adrián Uribe, a Claudia Lizaldi, a varios, ¿no? A hacer el bailecito y nada más decía, era como bienvenido con Ana México. Era un detalle como de buena onda de mí hacia mi ídolo que sabía que venía y todo. Aparte, hiciste una convocatoria por ahí a la cual yo me metí, por cierto, donde también, o sea, invitabas al público a sí, hacer el mismo baile. Yo video. mandé mi video, Jesús Guzmán nunca me contestó. ¿Sí lo mandaste? Lo mandé, estaba justamente con esta idea de, todavía seguíamos con qué rollo en aquella época, y dije, lo voy a mandar. Dije, si le llega bien, si no, pues ya me mandó a la goma. Porque sí, ya me acuerdo que lo vi y dije, no, no. No me acuerdo, la verdad no sé qué había pasado, pero Sí. una convocatoria para que la gente lo hiciera. En fin, era un detalle con alguien a quien yo admiraba, nada más, y como y ya, ¿no? Nunca me imagino que perdón, aquí es cuando estoy bajándome del escenario en un show en Cancún, y mi esposa, entonces saco mi celular y gritos de mi esposa en WhatsApp de mi amor, no lo vas a contéstame, es que tienes que ver esto y todo. Y graba en la televisión a Conan en su programa en Estados Unidos poniendo ese video. Wow. Diciendo, voy a ir a México y un comediante de México hizo esto, miren, y pone el video. O sea, un comediante de México, Jesús Guzmán. ¿Qué? Digo, un comediante de México, Jesús Guzmán, o sea, como hablan los gringos, ¿no? Jesús Guzmán, porque él habla así. Dijo, a talk show host called Jesus Guzmán, o sea, todo mal, ¿no? Pero bueno, presenta y pone y entonces, ¿tú sabes lo que es? En el programa de Conan O'Brien, que era mi ídolo, repito, no sé si ya te dije que es mi ídolo, ¿verdad? Bueno, claro. Y ver mi programa en su programa y verme a mí sentado en mi escritorio diciendo, bueno, pues viene Conan O'Brien a México, entonces le hicimos esto para no es que, y entonces sale un pedacito del video. Y entonces yo así como de, ¿qué es esto? ¿No? Termino de ver el video que me manda mi esposa, yo estaba en Cancún, y entonces reviso mis mails y tengo un mail de la producción de Conan O'Brien donde me escriben y me dicen, va a México y te quiere conocer. Claro. Está muy agradecido por el video. Total, para no hacerte el cuento largo, me invitan, bueno, eso de ya no hacerte el cuento largo ya pasó, ¿verdad? Me invitan es novela, ya es novela. Lo que querían era que yo calentara al público haciendo stand-up para los programas que grabo aquí en México. Yo no me veo en el programa, pero yo estaba calentando al público haciendo mi rutina de stand-up para dejárselos ya calientitos y risueños, ¿no? Entonces aprovecho y le digo, oye, hago un programa que se llama, ya sabía él para todo porque me investigó. Entonces le digo, oye, me harías el hombre más feliz del mundo si eres mi invitado en La Luna. Y lo hizo, se sentó o sea, Conan O'Brien se sentó junto a mí para ser el invitado en mi programa. Y fue muy difícil porque tienes a tu ídolo aquí al lado y aquí enfrente a todo el staff, porque me dieron nada más 5 minutos y todos con cara de... Y un está armando, en lo que arma el escritorio. Entonces, sí, o sea, y ya nos lo tenemos que llevar porque tiene que seguir grabando. Claro. Entonces yo ni cagado pude ser, ni pude hacer todas las cosas que quería hacer con Conan. Conan muy amable, muy buena onda, muy lindo el tipo, o sea,
muy accesible y pues bueno, se grabó lo que se pudo grabar y ya está en el canal, pero bueno, ese fue el más complejo que tuve que hacer. ¿Hubo alguien que quizá dijeras tú, fue muy Jaime payaso dentro Maussan, de la, Jaime dentro de la... Maussan. Jaime Maus. No, perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué persona fue el más payaso que te haya negado una entrevista? ¿Te han negado una entrevista dentro de la luna? Emanuel. Emanuel, y fíjate que su hijo, Alexander Hacha, estaba buscando a un comediante para unos shows que él quería hacer en un lugar aquí en Polanco y fue a hacer un scouting de estandoperos y me escogió a mí, le encanté mi rutina, mi estilo, etcétera. E hicimos una serie de shows en donde yo salía haciendo stand-up y después salía Alexander y cantaba. Era como volver a esta onda de los 80 90 de cena show, entonces cenabas y entonces habría un comediante y después ya salía el cantante y todo, muy bonito. Y en todos estuvo Emanuel y en todos convivimos en el camerino. Este, mm, Todavía no hacía yo en la luna. Y, y entonces cuando busco a Emanuel para hacer esto y le di a través de Alexander, todo esto, nunca quiso. Se me hizo muy raro. Sí hubo varios que no, o sea, digo, sus razones tendrá. Yo creo que les daba miedo porque pensaban que, ¿sabes cuál es el problema, Daniel? Y que tú y yo no hacemos, pero mucha gente antes de nosotros quizá tenían la idea equivocada de cómo hacer un late night. Entonces muchos se burlaban de sus invitados. Y el verdadero concepto en el late night es, no me río de ti, me río contigo. Claro. Hay una diferencia brutal, ¿me explicó? Y yo había por ahí alguien que no quiero decir, porque no quiero tirar el malón, de Franco, que hacía su late night, y al principio, después ya no, pero yo sí me acuerdo que cuando arrancó era como de ahora contra quién voy, a quién, o sea, mi invitado nos vamos a burlar de él, y quién sé qué, o sea, y era muy fuerte, entonces... Era Robert De Niro en The Joker, ¿no? Así como... Sí, 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 exacto. Entonces era como, pues entendía que decía, no, pues no voy porque este cuate me quiere papitorrearse de mí. Y para nada, eso es lo que le aprendí a Conan. Me gusta. Él primero se reía del mismo antes que reírse de su invitado. ¿Me Claro. explicó? Y así es como es. Ok, muy bien. Y bueno, ya para cerrar, mi querido Jesús, ¿qué viene para ti dentro de dentro de esta carrera? Porque, o sea, no paras con tus shows, sigues con tus shows, pero ¿qué viene? ¿Qué proyecto? Mira, el stand-up se volvió algo muy importante, que en realidad empezó como hobby, pero yo no pensaba dedicarme al stand-up no pensé estar haciendo tantos años stand-up. Ahorita no estoy tanto en bar, pero sí sigo haciendo shows corporativos y privados. Eh, Estoy en un momento como de reinicio y como de pausa, porque quiero ver cuál es el paso que sigue. Quiero ver si revivo en la luna con Jesús Guzmán. Ese es uno de los proyectos. Eh, por ahí hubo un posible regreso del informal también con TV Azteca, pero Wow, no hay nada todavía real. Y escribió una obra de teatro, escribió un wow. musical de teatro basado en una historia que está centrada en los 80, que esta historia ya existe desde hace mucho, antes de que pienses en mentiras. Esta historia existe desde el 2009 y originalmente iba a ser una serie de televisión, pero se quedó en el cajón por alguna razón y ahora se me ocurrió hacerla como obra de teatro musical y nunca en mi vida había escrito una obra de teatro y ahí está, y justo en este momento estoy en el proceso de moverla y llevarla y presentarla y a ver qué pasa, a ver si camina. Pero fuera de lo demás, en la comedia y en todo esto, estoy como, digamos que reiniciándome un poco, ¿no? Y viendo para dónde. Pero proyectos hay, ¿no? Está la obra, estoy escribiendo un libro también. No son memorias ni nada de eso, es una novela. Se llama Este, Sin Querer Queriendo. exacto, exacto. Es algo mío muy original, ¿no? Se llama 200 años de soledad. Pero y Se sigo con llama Risas y Más Risas en lugar de Lágrimas y Risas. exacto, ¿no? No, se llama ¿Qué hubo lecón? ¿Y hubo Lecón? ¿Qué hubo lecón? El caldo de pollo para el alma. Es muy original. Se me ocurrió a mí hace poco y no, en esas estamos, en realidad en esas Muy bien, estamos. muy bien. Qué bueno, Jesús, pues es una gozadera platicar contigo. Te admiro, te respeto. Qué gusto que hayas venido al programa.
que haya venido Chespirito. No, no. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto, yo sé que lo que realmente querías, pero ya no puedes, era hablar con Chespirito. Entonces, es lo que hay, ¿no? Es lo que No, muchas gracias, mi querido Jesús, por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación. Pues te vemos muy pronto y pues bueno, quizá no podamos hacer esta colaboración con Qué Rollo, ¿no? Y en la luna cuando regrese. Pero si están de acuerdo, escriban release en la luna con Jesús. Así es, así es. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, señores, Jesús Guzmán, actor, comediante, estandopero, doblador de voces, doblador de Yondu, Vendedor de pepitas. vendedor de pepitas. Exacto. Antes de despedirnos, quisiera que nos hicieras esa voz mítica del señor Héctor Suárez. Hombre, caray. Ok, pero ¿por qué no? Para que tengas la oportunidad, porque es algo que ya no vas a poder hacer, ¿por qué no entrevistas un poquito a Héctor Suárez? Bueno, pues estamos con Héctor Suárez, que vino, lo entrevistamos hace poco, fui a ver aquí a los de Juntos, al cementerio, ¿no? Y nos los trajimos recién embalsamado, ya con unas arañas en la cabeza. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Pues un poco tieso, la verdad, hijo, la verdad. Un poco tieso, un poco entelarañado, como bien dices, empolvado, entelarañado, medio ñengo, así como tullido, ya sabes, como con ganas de vida, de volver a vivir, de caminar, de reír, de echarme un tequila. Pero pues bueno, ahí estoy con algunos compadres, estoy con el Chabelo, ahí estoy con el Juanga, ahí estoy con muchos colegas, la verdad, disfrutando. ¿Qué se sintió hacer Mecánica Mortal ahora, en lugar de Mecánica Nacional? Hice Mecánica Mortal, hicimos Lagunilla Mi Panteón, hicimos ¿Qué nos entierra? ¿No? Hicimos cosas que he estado disfrutando mucho, he estado muy activo, la verdad, a lo macho, en serio, de verdad, muy activo. Oh, qué grande función. Digo, qué gran función has dado. Y bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Guzmán, por estar ahí con nosotros. Ha sido un gusto, de verdad, y saludos a todo tu auditorio. Y pues bueno, ya lo dijiste, si sale en la luna, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya estuvo. Cerrado. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues nosotros nos despedimos. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en otro próximo capítulo para ver qué rollo. Gracias, Jesús. Nos vemos. Gracias, Daniel. Que estés bien. Esta noche qué rollo.